noches, tengan todos bienvenidos un domingo más aquí en Las Juristas. Soy Fátima González y el día de hoy estaré conduciendo el programa sola porque la compañera Estefanía Coronel lastimosamente tiene actividades en su trabajo y no podrá estar acompañándome el día de hoy. Bien, vamos a compensar la ausencia de la compañera Steffi Coronel con una gran invitada. Hoy tendremos a la doctora Adriana Rodríguez. Ella nos estará hablando acerca de la interculturalidad como paradigma de la democracia dialógica. La doctora Adriana Rodríguez Caguana es graduada de la Universidad de Buenos Aires y estará hoy con sus grandes conocimientos acompañándonos y dándonos conocimientos acerca de la interculturalidad como paradigma de la democracia dialógica. Pero como todos los domingos, vamos a iniciar nuestro programa con la cápsula notarial con el doctor Paul Arellano, a quien damos la bienvenida. Buenas noches, Fátima. Muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando en este momento a Las Juristas. En este momento en la cápsula notarial vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la unión de hecho, la solemnización de la unión de hecho. Debemos tomar en cuenta que la unión de hecho está reconocida a nivel constitucional. En el artículo 69 de la Constitución, pues establece que la unión de hecho monogámica y estable entre un hombre, no entre un hombre y una mujer, sino que pueden ser entre hombre y hombre, entre mujer y mujer, en fin, genera los mismos derechos que el matrimonio. Asimismo, también en el 222 del Código Civil se establece y se reconoce la unión de hecho, que debe ser monogámica y estable, como se manifiesta, para que tenga y surta los mismos efectos que surte el matrimonio. Por lo general, las personas vienen a la notaría a hacer una declaración juramentada de convivencia, de que conviven juntos. Eso no constituye la solemnización. La solemnización de la unión de hechos surte los mismos efectos que el matrimonio si se la realiza ante notario público, no con una declaración juramentada, sino con una petición de que se reconozca la existencia de la unión. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta para que pueda operar este reconocimiento, esta solemnización de la unión de hecho? Lo primero es que los contrayentes o las personas que van a solemnizar la unión de hecho tengan un estado civil que no sea el de casados. Pueden ser viudos, pueden ser divorciados, pueden ser solteros, es decir, libres de vínculo matrimonial, para que se pueda solemnizar la unión. ¿Desde cuándo nace la unión de hecho? Desde que las personas empiezan a vivir juntos. No es que nace desde que van a la notaría, no es como casarse que va cuando yo me caso y firmo el acta de matrimonio, desde ahí nace el matrimonio, no es así. La solemnización de unión de hecho, la unión de hecho nace desde la fecha en la que las personas decidieron vivir juntas y siempre y cuando hayan estado libres de vínculo mutuo. Esto es importante conocer, porque a veces hay personas que estando casadas viven con otras y luego quieren solemnizar la unión de hecho. Durante ese tiempo que estuvieron casadas con otra persona, no lo pueden hacer, porque tenían que ser libres de vínculo matrimonial. Una vez que estén libres de vínculo matrimonial, se reconoce la existencia de la unión de hecho desde la fecha en la que empezaron a vivir juntos. Todos los efectos económicos y derechos y obligaciones se retrotraen a la fecha en que se inició la unión de hecho, no desde la fecha en la que se hizo la notaría, ni desde la fecha en la que se inscribió en el registro civil, porque recordemos que la unión de hecho, ahora al surtir los mismos efectos que el matrimonio, debe inscribirse en el registro civil. Una vez que esté inscrita en el registro civil, pues las personas que solemnizaron la unión de hecho, pues les saldrá en su cédula estado civil en unión de hecho con. Así como le sale casado con, le saldrá en la cédula en unión de hecho con, cuando está casado. De la misma manera como surte los mismos efectos que en el matrimonio, también si queremos terminar la unión de hecho, ya no podemos terminarla separándose, sino que necesariamente tiene que hacerse, ya sea de mutuo acuerdo en una notaría, o si es que es controvertida, se tendrá que hacer esta terminación de hecho vía judicial. ¿Qué más debemos saber de la unión de hecho? Es
que podemos nosotros establecer quién es el que va a administrar los bienes de esta nueva sociedad de hecho, ¿no? Entonces debe establecerse si es que es Juan Pérez o si es que es Pedro, eh, Pedro Loaiza. Entonces cualquiera de los dos se ponen de acuerdo y es la persona que va a administrar los bienes. ¿Qué es lo que debemos hacer si es que una vez que tenemos ya solemnizada la unión de hecho y queremos que tenga un régimen distinto de la sociedad de bienes de la sociedad conviviente? Es decir, que no entren todos los bienes al patrimonio, que no todos los bienes que ya se hayan adquirido durante el tiempo en el que estuvieron viviendo en unión de hecho, y no queremos que entren esos bienes o queremos que entren determinados bienes. Entonces, en ese momento, ahí sí nosotros lo que tenemos que hacer es, mediante escritura pública, establecer un régimen distinto de la sociedad de bienes como el de la sociedad conyugal. Entonces podemos establecer ahí qué bienes entran a formar parte de la sociedad de bienes y qué bienes no entran a formar parte, o sencillamente no entra ningún bien. Entonces lo que se establece ahí son, si es que tenemos una división total de bienes, lo que se debe establecer son los derechos y obligaciones similares a los del matrimonio. ¿Qué es esto? Alimentación, cuidado, protección, vivir juntos. Esos son los derechos que genera el matrimonio. También se puede heredar, también cuando se está en unión de hecho, también se puede dar el caso de que no haya hijos menores de edad, no exista padres y está viviendo con esa persona en unión de hecho, entonces se genera o pasa a ser igual que en el matrimonio, a ser heredera la conviviente en unión de hecho. Por eso es importante que no hagamos solamente la declaración juramentada, porque no surte ningún efecto la declaración juramentada de convivencia, sino que lo que surte efectos jurídicos es la solemnización de la unión de hecho. Para terminar, los requisitos. ¿Qué es lo que tenemos que presentarle al notario? Primero es una petición con una firma de abogado en la que solicitamos, o las personas que quieren solemnizar la unión de hecho, solicitan se solemnice la unión. No es necesario presentar testigos, no es necesario presentar las partidas de nacimiento de los hijos, en fin, solamente es el deseo que tienen las personas de vivir en unión de ellos. Como les digo, manifiestan si ya vivieron, desde qué tiempo estuvieron viviendo o desde qué tiempo se solemniza la unión de hecho, eso debe constar en la petición, y quién va a ser el administrador de la sociedad. Podemos poner que sea un conviviente o el otro conviviente quien va a ser el administrador. Con las cédulas certificadas de votación, si son ecuatorianos, con eso el notario va a levantar el acta y va a ordenar y va a otorgar las copias certificadas a fin de que se proceda con la inscripción en el registro civil de la unión de hecho. Luego el peticionario o los peticionarios acudirán al registro civil, inscribirán la unión de hecho y posterior a ello sacarán sus cédulas de ciudadanía actualizadas en las que ya constará el estado civil en unión de hecho. Espero que esta información les haya sido de mucha utilidad y nos veremos pronto en la próxima cápsula notarial. Muchísimas gracias, Fátima, y saludos a todos los radioescuchas. Muchísimas gracias, doctor Paul. Como siempre nos acompañó en este domingo con su cápsula notarial. Hemos aprendido hoy acerca de la unión de hecho. Así es que sigan también al doctor Paul. Él tiene una página más que interesante que se llama Derecho Notarial en el Facebook. Si es que quieren buscarlo, vamos a ponerlo aquí en los comentarios para que lo sigan y tengan conocimiento amplísimo de derecho notarial. Obviamente de la mano de nuestro querido doctor Paul Arellano. Bien, ahora vamos a leer acerca de nuestra invitada, la doctora Adriana Rodríguez. Bueno, yo estuve analizando, bueno, siempre que voy a traer a un invitado, ingreso a su perfil y hago como una introspección acerca de la calidad de su profesión, ¿verdad? De cómo se destaca dentro del derecho y la doctora Adriana Rodríguez, yo creo que es una destacadísima jurista ecuatoriana. Ella es abogada, obviamente, es magíster en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de La Plata y doctora PhD en Derecho Internacional por la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en Justicia Constitucional por la Universidad Castilla-La Mancha y diplomada internacional en Derecho, Política y Economía por la Universidad de Bari, Italia.
y diplomada en Ciencias Políticas por Flaxo, Argentina. Ha sido becada también por el Consejo de Investigación Científica y Técnica CONICET de la Argentina para el desarrollo de su investigación doctoral. Es autora de los libros El largo camino de Taqi Uncuy, Los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas del Ecuador, también de Construyendo Horizontes Interculturales y los derechos de la naturaleza en perspectiva intercultural en las altas cortes de Ecuador, la India y Colombia, hacia la búsqueda de una justicia ecocéntrica. Ha sido docente invitada en la Universidad Autónoma de México, Universidad Carlos III de Madrid e investigadora en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es docente de planta y coordinadora de la Maestría en Derechos de la Naturaleza y Justicia Intercultural de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Y el día de hoy, domingo, está en Las Juristas para hablarnos del tema la interculturalidad como paradigma de la democracia dialógica. Por favor, si damos cabida a la doctora dentro de la plataforma. Bienvenida, doctora Adriana, a Las Juristas. Qué gusto tenerla aquí. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación, Fátima. Un gusto conocerte y bueno, vamos a conversar un poquito de algunos temas, ¿no?, que nos interesan. Y bueno, y feliz día también de la madre a todas las que nos están escuchando, a las juristas también que nos escuchan. Así es, bueno, pequeño detalle, qué suerte que me hace recordar esto. El Día de la Madre, hoy celebramos en Ecuador el Día de las Madres. Felicitamos a todas las mamitas en su día, especialmente a su madre, querida doctora Adriana. He visto que estaba festejando con su abuelita también ahí, todos en familia. Qué bueno, felicidades a todas las mamis ecuatorianas. Bien, doctora, estamos con un tema bastante innovador, la interculturalidad como paradigma de la democracia dialógica. Sabemos que la historia de la humanidad es también la historia de la interacción entre culturas, cuya impronta ha sido siempre la diversidad. Estas relaciones entre grupos sociales heterogéneos y diversos se ha caracterizado por la dominación de unos sobre otros bajo diversas formas, ya sea desigualdad, control, subordinación, violencia, como factor distintivo. De esta manera, si bien la humanidad ha sido consciente de la diferencia, la interacción y la diversidad cultural, tanto la equidad como la equivalencia en las relaciones nunca han estado presentes en el trato entre las culturas. Es a partir de estos elementos que se analiza la interculturalidad como un concepto en debate y construcción, y que en la actualidad está cargado de significados diversos y hasta opuestos. Esto es como una breve introducción acerca del tema que vamos a tratar, doctora, y en razón a ello vamos a la primera pregunta. ¿Cómo se da la transición de lo que conocemos como multiculturalidad a la interculturalidad crítica? ¿Y qué debemos entender por democracia intercultural y qué involucra el modelo dialógico dentro de ella, querida doctora? Sí, es una excelente pregunta para iniciar esta conversación, ¿no? Porque, como bien lo has planteado, digamos, esto ocurre en el marco de un contexto político, digamos, de constantes tensiones. ¿Y cómo se da esta transición? Digamos, se da en varios niveles. El nivel que me interesa a mí, digamos, y el que he estudiado es el nivel justamente político, ¿no?, en cuanto a este reconocimiento de la diversidad. La transición del multiculturalismo a la interculturalidad va justamente por un modelo de reconocimiento de esta diversidad. Reconocimiento, digámoslo un poquito entre comillas, porque uno puede ser también crítica de esta palabra, porque ¿quién reconoce a quién? Pero en todo caso, es cierto que existen como una política de reconocimiento distinta, que pasó de ser un país multiétnico. De hecho, la Constitución de 1998 así lo hablaba, ¿no?, como país multiétnico, y en el que se reconocían los derechos colectivos, específicamente de un grupo identitario, que en este caso son los pueblos y nacionalidades indígenas, ¿no? Se reconocía al país como diverso, como multiétnico, etcétera, ¿no?, y con el reconocimiento de derechos colectivos. Pasamos de eso, de ser un país multiétnico, a un país plurinacional, y esto acarrea un montón de cosas que es interesante hablar, ¿no? Este reconocimiento de la plurinacionalidad responde a una radicalidad de este reconocimiento, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esta radicalidad? Ya no solamente bastan los derechos colectivos reconocidos por la Constitución,
sino los derechos humanos colectivos, ¿no? Y esto tiene que ver con, digamos, ser coherente con todo el desarrollo internacional de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas, desde las autonomías territoriales, desde la libre determinación de los pueblos, y esto, digamos, se reconoció en la Constitución del 2008, hasta, digamos, el reconocimiento también de la Administración de Justicia Indígena, ¿no? Además, se abre este reconocimiento a otros grupos identitarios como el pueblo montubio, como la población afrodescendiente, la población en movilidad humana también, porque es una constitución que reconoce los derechos de la población de movilidad humana. Entonces vemos que hay una transición distinta, digamos, de un reconocimiento de derechos hacia un pacto político más radical, hacia un pacto político de reconocimiento de los derechos humanos, hacia un pacto político de construir, digamos, un país distinto, diverso, pacífico, obviamente, que ese es el fin político de la Constitución, ¿no? Ahora, para gestionar esta diversidad nacional, de nacionalidades, fue necesario también construir un modelo de gestión, y este modelo de gestión, que al mismo tiempo es un derecho y es un principio constitucional, es la interculturalidad, ¿no? Esta interculturalidad debería servir como un vehículo o como un puente justamente de comunicación, como lo has dicho en algún momento, pero también como un vehículo de estas diversidades, ¿no? Y esto es interesante porque esto nos lleva a la siguiente pregunta que lo haces, ¿no? ¿Qué es la democracia intercultural? Porque esto efectivamente nos lleva a pensar qué tipo de democracia construimos con un Estado plurinacional e intercultural. Nuestra Constitución tiene varios tipos de democracia reconocidas. Por un lado está la democracia representativa, la democracia directa y la democracia intercultural, ¿no? Sin embargo, siendo un poco crítica con lo que hemos vivido, digamos, en estos tantos años, desde el 2008 hasta el 2021, el único tipo de democracia realmente que se ha instaurado en el país y también en la región latinoamericana es la representativa y medianamente, ¿no? O sea, una democracia representativa que se reduce realmente a la cuestión electoral cada 4 años, ¿no? Es decir, que mediante el sufragio los ciudadanos acudimos para cumplir con este derecho político del sufragio, ¿no? Que es una parte de la democracia representativa, además. No es ni siquiera, esto no es toda la democracia representativa, pero a esto se ha reducido otro tipo de democracia, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que la democracia ocurre o acontece justamente por una pregunta que nos hacemos en general, y es justamente cómo vamos a procesar los conflictos que se generan socialmente. La democracia surge para eso, para ver cómo se procesan estos conflictos, ¿no? Y esto ocurre porque las sociedades siempre están en constantes crisis. O sea, las sociedades no se ponen de acuerdo, las sociedades, digamos, más la sociedad de clases en las que vivimos, digamos, con tantos conflictos internos, estamos en constantes crisis. Entonces, la democracia es un modelo, digamos, el acontecimiento de la modernidad, justamente para tener instituciones más o menos confiables, que los ciudadanos confíen en estas instituciones y que tengan participación también en este modelo político, ¿no? Pero se ha reducido a un momento electoral, e incluso en ese momento, digámoslo así, reducido a ese momento o a ese acontecimiento electoral, incluso hasta ahí, digamos, para mí ha tenido algunos conflictos, no ha sido, digamos, como hubiésemos querido, digamos, una fiesta democrática como se debería, ¿no? Pero en todo caso también hay que tener presente que incluso ese momento de elecciones es un momento crítico. Es un momento crítico, es un momento de crisis también, porque hay un cambio electoral, porque hay un cambio de presidentes, porque hay un cambio de asambleístas, hay una recomposición política. Entonces, digamos, lo que quiero decir con esto es que la sociedad vive en constantes cambios, en constantes crisis, ¿no? Y el modelo democrático sirve justamente para ir viendo cómo se soluciona a través de sus instituciones esta crisis. Hasta aquí hemos llegado en este alcance democrático, pero es un alcance democrático débil. O sea, estamos hablando de democracias, al final, débiles, que se reducen al momento crítico del cambio electoral, ¿no? Luego de esto, cuando hablamos de democracia intercultural o democracia indirecta,
realmente no se ha podido establecer un reconocimiento real constitucional, porque cuando hablamos de un tipo de democracia intercultural, estamos hablando, digamos, como lo dice Boaventura de Sousa, que me gusta esto que dice, al hablar de democracia intercultural estamos hablando de un principio comunicativo, ¿no? Y este principio comunicativo tiene que estar, digamos, pensado y construido como una forma de gestionar justamente estas crisis, ¿no? Estas crisis que se presentan en la sociedad y de analizar los conflictos, ¿no? De analizar los conflictos. Y para esto es necesario que la democracia intercultural combine los otros tipos de democracia, tanto el de participación directa como el representativo. O sea, la democracia intercultural no excluye estos tipos de democracia, sino que se complementa también con estas democracias, ¿no? No está peleada con la democracia representativa o directa, sino que trata de suplir además las falencias que pueden tener tanto la democracia representativa como directa, ¿no? Y a mí me parece que en un Estado diverso como el nuestro, estas falencias van a estar presentes todo el tiempo, ¿no? Y esto se tiene que llevar a construir agendas políticas, ¿no? Y estas agendas políticas tienen que cuestionarse las estructuras participativas diversas y también las instituciones que tienen la sociedad plurinacional justamente para lograr ese fortalecimiento. Así, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, supongamos, se me ocurre algo, la justicia indígena, ¿no? O la administración de las justicias indígenas, ¿no? Es parte de esta estructura, de este nuevo Estado. Otra cosa se me ocurre, el derecho a la protesta social, ¿no? Que está en nuestra Constitución. Es parte de estas estructuras democráticas que están en la Constitución y que, por supuesto, responden a este tipo de democracia, ¿no? Que se encuentran instituidas de darle forma también a esto. De la misma forma, digamos, todas las participaciones que podamos construir con organizaciones sociales, con grupos de movilidad humana, migrantes, mujeres, LGTBI, ecologistas, mujeres, campesinos, etcétera, digamos. Toda esta gama de función en la construcción de este Estado. Parece que estamos teniendo problemas con su conexión, doctora. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿No se me escucha? Ahí sí. Sí puede continuar, por favor. No, no sé si se me escuchó la última parte, pero era justamente esto, ¿no? Estamos hablando de que, digamos, el principio comunicativo que existe en la democracia intercultural es que la democracia intercultural justamente complementa también las otras democracias, es decir, la democracia representativa y la democracia directa. No está peleada con estos tipos de democracia, sino que construye construye en este Estado plurinacional agendas políticas, agendas, no, yo no digo una sola agenda, agendas en beneficio de las instituciones, en beneficio de repensar instituciones fuertes, instituciones sólidas en un Estado diverso. Estupendo, doctora. ¿Y de qué manera se construye la democracia intercultural y cómo puede servir de elemento conciliador al momento de gestionar conflictos, doctora? Se construye en primer lugar con la divergencia. Me parece a mí que es importante tener en cuenta esto. O sea, la democracia intercultural se construye con divergencia, ¿no? Por eso es que es dialógica. Es dialógica porque parte del principio de que tenemos posiciones distintas en la sociedad. Más aún cuando son sociedades con diversidad cultural, digamos, como la tenemos en Ecuador y en toda América Latina, y me atrevería a decir que en todo el mundo, digamos, ¿no? Entonces se construye con la divergencia. Hay que sacarnos un poco también de la cabeza este diálogo que lleva solo al consenso, porque es irreal, digamos, ¿no? Es irreal en nuestras sociedades que son conflictivas, en sociedades donde la división de clases, por ejemplo, es alarmante, donde el sistema de salud siempre ha sido VIP, digamos, no es que ahora es VIP, siempre ha sido VIP, en el que persisten, digamos, formas racistas, clasistas, machistas, etcétera, ¿no? Y es importante tener en cuenta esto porque este es el mundo en el que vivimos, ¿no? En la democracia intercultural un poco que tiene que ver con el pluralismo jurídico en el sentido de reconocer la realidad en la que te encuentras para poder construir a partir de esa realidad de la divergencia instituciones,
instituciones que funcionen, ¿no? Entonces, la interculturalidad se posiciona como un modelo para gestionar los conflictos. Yo no creo que sea para resolver los conflictos, porque esa es otra cosa que nos ha metido el pensamiento, un poco el pensamiento liberal occidental, ¿no? Como las leyes están para resolver conflictos. No siempre se pueden resolver los conflictos, pero lo que sí se puede hacer es gestionarlos. ¿Cómo se gestionan los conflictos, ¿no? Primero se gestionan a través, desechando la imposición hegemónica del acuerdo, porque muchas veces los acuerdos no son tales, sino que son imposiciones políticas de las élites políticas, ¿no? Y a partir de esto, decir justamente que el desacuerdo tiene un lugar. O sea, no tener miedo a los desacuerdos. Todo lo contrario, digamos, se trata justamente de que los desacuerdos permitan tener agendas comunes, no una agenda, agendas comunes, agendas compartidas o paralelas. Lo importante es construir estas agendas, ¿no? Puede ser de esto, incluso una agenda intercultural puede ser el resultado de un triunfo de una posición política. ¿Por qué no? Puede pasar, sin que esto signifique un caos social ni un caos institucional, sino una madurez política necesaria justamente para aceptar los posicionamientos distintos, para aceptar agendas distintas, pero también para retroceder. Yo creo que es importante y hay que empezar, y la política tiene que empezar a retroceder también, ¿no? A retroceder porque se trata de llegar a gobernabilidad y crear niveles de participación apropiadas, ¿no? Y aquí estoy pensando en las protestas sociales, porque las protestas sociales siempre transmiten algo, o sea, siempre están transmitiendo constantemente desacuerdos las protestas sociales. En América Latina, en los últimos 2 años, desde el 19 hasta acá, Ecuador disparó, como siempre dispara, digamos, Ecuador y el movimiento indígena ecuatoriano, que es súper activo, pero están transmitiendo cosas. Es una forma de democracia también. ¿Qué transmiten? Lo primero que se transmite es un desacuerdo con algo. Se transmite un desacuerdo y no estamos además focalizando en que esos desacuerdos están pidiendo un cambio. Esos desacuerdos piden un cambio, exigen un cambio, y que además está compuesto de nuevos actores sociales, ¿no? Ya no es solamente el movimiento indígena del 90, de los años 90, que salía a la calle y protestaba por un derecho X. Ya no, ahora es en 2019 un movimiento con los sectores populares, con los estudiantes, con los profesores de las universidades públicas, o sea, va creciendo, ¿no? Y eso está creciendo y eso está diciendo que hay un gran sector de la población que está en desacuerdo con algo. Y eso es importante entenderlo para poder llegar a agendas, como bien lo dije, sin que se llegue al caos. Y sobre todo en un debate importante de la democracia, que es hacia dónde queremos llegar, hacia dónde vamos a ir, ¿no? Y esta pregunta nos exige, digamos, volver justamente hacia la importancia de las instituciones y cómo estamos construyendo estas instituciones, ¿no? Para esto es necesario entender las dinámicas internas de cada país. Ecuador tiene sus propias dinámicas internas, sus propios levantamientos, Colombia, Chile, Argentina, o sea, cada país tiene su propia historia de rebeliones, su propia historia de tensiones con el Estado y de los movimientos sociales. Entonces, es importante considerar siempre esta historia para poder entender estas dinámicas y poder entender los desacuerdos. Al final es una historia de desacuerdos la que vivimos, ¿no? Y lo que hace la interculturalidad es justamente decir, a ver, aquí hay desacuerdos visibles y se tiene que llegar, digamos, a agendas paralelas, agendas comunes, agendas lo que sea, para que pueda funcionar esto, ¿no? E incluso, como bien lo había dicho, el triunfo de una posición, finalmente un gobierno, decir, me equivoqué, ¿por qué no? Me equivoqué, retrocedo, digamos. Tiene que abandonar, entonces, un gobierno tiene que abandonar el pensamiento centralista
¿no? El pensamiento centralista que existen en nuestros estados y en los gobiernos, digamos, que está ahí mezclado. Se tiene que dejar a un lado esto para dar paso a niveles democráticos reales, ¿no? Y esto es clave, digamos, porque si no hacemos esto, estamos viendo lo que estamos viendo, nos están llevando al fracaso. O sea, al final, al fracaso de las instituciones, al fracaso de los gobiernos y también al fracaso, al final, de un pacto político, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo presente, ¿no? O sea, la interculturalidad es esto, es como bien lo dijiste, Fátima, es un proceso dinámico. Eso también lo dice Forné Betancourt, ¿no? Es un reconocimiento dinámico constante. No es como la gente a veces piensa, ¿no? Como una nostalgia del pasado, digamos, para nada, digamos, ¿no? O como una utopía, ¿no? De lo no posible, sino como un proceso constante de transformación y de reflexión de la realidad y de reflexión a mí me gusta llamar desacuerdos, pero también le podríamos llamar de reflexión de las rebeliones, de reflexión de nuestras instituciones, de reflexión de nuestras sociedades clasistas, racistas, etcétera, ¿no? Excelente, doctora. Bueno, usted dijo algo muy importante, una historia de desacuerdos y con esta historia de desacuerdos llegar a agendas comunes. Si trasladamos esta oración al caso de Colombia, doctora, que es un caso práctico, ¿qué paradigmas deben cumplirse para que la democracia dialógica pueda darse en este país vecino, que es Colombia, ¿verdad? Ante estos últimos hechos de extrema violencia, porque ya recordamos también que en Ecuador sufrimos de ese tipo de violencia hace unos años atrás, y en varios países, también Argentina, creo. ¿Cuáles son esos paradigmas que deben cumplirse, doctora, según usted? Primero, entender, digamos, que retroceder es importante. O sea, hay que retroceder porque retroceder salva vidas, porque retroceder significa, digamos, justamente cuestionar una imposición hegemónica. Y el problema es que justamente cuando se construyen estas políticas, que por lo general son económicas, ¿no? Políticas tributarias económicas, se lo hace de forma antidemocrática, o sea, se lo hace realmente de forma muy autoritaria, ¿no? Sin consulta, sin medir, porque a veces las élites políticas están en una burbuja, digamos, que para ellos, por ejemplo, qué sé yo, subir el 15% del IVA no representa tal cosa, subir la gasolina tampoco representa, pero resulta que esto es un impacto para la gente que vive del día a día, para la gente que vive de llevar los productos al mercado, o sea, hay un impacto en una masa, de la masa de los trabajadores y campesinos importante. Entonces, ¿qué pasa? Se construyen este tipo de políticas sin ningún tipo de participación ni de democracia previa y viene el hecatombe, ¿no? Y lo peor es que no hay retroceso, ¿no? O sea, hay un autoritarismo tremendo en eso, no hay retroceso y se va agudizando el conflicto. Siempre recuerdo esto como que cuando veo el ajedrez, digamos, cuando uno retrocede en el ajedrez no significa que está perdiendo, digamos, y hay que aprender a retroceder. Y ese retroceso tiene un fin mucho más interesante, que es el acuerdo de la gobernabilidad. O sea, se tiene que hacer, tenemos que construir ciudades que se puedan llegar a ciertos niveles de gobernabilidad democrática. Y para esto es importante, digamos, que los autoritarismos vayan retrocediendo. Y el autoritarismo económico debe ser de los más fuertes que tenemos nosotros. Si recordamos cada uno de los levantamientos que tiene en América Latina la historia de los desacuerdos, básicamente son por temas económicos. Porque digamos, una gran masa de trabajadores y campesinos que tienen salarios mínimos no pueden más. Y esta es su forma de manifestar este desacuerdo, ¿no? Y son principios básicos de democracia. Por eso yo digo, en una primera parte dije, ¿por qué tenemos una democracia tan débil? O sea, son democracias realmente débiles, son democracias que apenas logran una cosa así, ¿no? Pero una cosa básica como poder hacer consultas
respecto, o tener una sensibilidad de cómo puede afectar una política económica, por ejemplo, es una cosa, un principio básico democrático que no se está cumpliendo, ¿no? Y una segunda cosa que me parece importante de construir democracia intercultural, esa es la primera, ¿no? Aprender a retroceder y aprender a ser democráticos, no democracia intercultural, democracia directa, digámoslo así. Una segunda fórmula que me parece que es importante, la base de la democracia intercultural o de cualquier democracia, es el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza. No puede haber democracia intercultural sin esta base, ¿no? Sobre todo de derechos colectivos, de derechos de la naturaleza, de derechos de comunidad, de derechos donde hay acuerdos colectivos, ¿no? Y el tema aquí, por ejemplo, es que, y estoy pensando en el hermano país de Colombia, digamos que siempre nos duele mucho, porque ha sido un Estado extremadamente violento, ¿no? Con una historia de conflicto armado de mucha data, digamos, de una historia muy fuerte, ¿no? De violencia. Y esto me lleva a pensar justamente que las élites políticas no han podido construir nociones mínimas de democracia, mínimas. Y esto es gravísimo, ¿no? No poder tener nociones mínimas de conversación, de democracia, de diálogo, digamos, y reducir la democracia a cada 4 años procesos electorales, me parece que es un reduccionismo que nos está pasando factura a los países latinoamericanos. Nos está pasando factura, porque eso no puede, o sea, no podemos hablar de democracias ahorita, sino de cuasi democracias, ¿no? Lo cual es tremendo, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que en el caso de Colombia, las élites siguen pensando que están en guerra, ¿no? O sea, de no retroceder, de no, ni un paso atrás, digamos, y eso impide cualquier tipo de puente comunicativo y eso puede ser grave. De acuerdos, de desacuerdos bien gestionados. Ahora escuchaba que sí, que Chávez, que no sé qué, que Maduro, que no sé qué, pero, y eso no resuelve el tema del conflicto, digamos, el conflicto está presente. Y no gestiona el conflicto, y no construye agendas, y no construye absolutamente nada. Doctora, sí. ¿Y la educación, cuál es el papel que cumple para que los ciudadanos entendamos el verdadero significado de la democracia y por sobre todo la ejerzamos, doctora? Claro, la educación es fundamental, pero la educación, yo creo más, por eso me dedico más como a la educación intercultural bilingüe, porque me gusta mucho digamos, esta construcción pedagógica desde las periferias, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, se construyen unas pedagogías libertarias distintas, ¿no? Por ejemplo, justamente hace poco veía que un pueblo indígena de Colombia, creo que eran los Misak, derribaron una estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, que fue el fundador justamente de Bogotá, me parece que fue. Y esto es interesante porque yo decía, claro, lo que pasa es que la educación que recibieron justamente este pueblo indígena es una educación anticolonial, ¿no? O sea, una educación de anticolonialismo claro, ¿no? Y un posicionamiento radical, pero también interesante, porque además a mí me interesa mucho el tema de derribar monumentos, porque me parece que es un tema simbólico súper interesante que ahora está posicionado en algunos movimientos y tiene que ver también con el tema educativo, porque están posicionándose desde una perspectiva anticolonial, ¿no? Así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para resarcir graves violaciones de derechos humanos, manda construir, digamos, estatuas en representación. Yo creo que bajarse las estatuas, digamos, es una forma también de descolonización, de derecho y también de educación, ¿no? Porque los niños que crecimos, es una cosa muy loca, ¿no? Porque cuando uno es niño y a uno le enseñan los monumentos, uno vive ahí como en una contradicción, ¿no? Porque ahí están los monumentos, y ahí está, digamos, yo me acuerdo cuando fui a Perú, era muy niña, y fui a Perú y vi a Pizarro, y yo decía, pero este no fue el que mató, digamos, porque esas cosas así loquísimas. Entonces, este movimiento de derribar monumentos, a mí me parece súper educativo, ¿no? Me parece pedagógico, me parece que es, pero claro, no pedagógico al estilo, digamos, normal, sino pedagógico al estilo de Paulo Freire, digamos, de irrupción.
las protestas sociales también pueden ser pedagógicas si es que no llegan a estos niveles tan terribles, ¿no? de violencia. La educación es fundamental para construir democracia, porque es la base, y la salud también, y hay tantas cosas que están todavía pendientes, ¿no? Pero en nuestras sociedades desiguales, la agenda es muy amplia todavía. O sea, tenemos una agenda, mira, te voy diciendo algunas cosas del componente intercultural, no todas, lo mínimo. Lo que estamos hablando aquí es lo básico, y lo básico no está presente, lo básico. Imagínate si ya nos ponemos en un plano más utópico. No, eso es imposible. O sea, por lo menos llegar a niveles básicos, democráticos, sería importante. Doctora, ¿y usted a qué atribuye esta cultura de violencia que surge en Latinoamérica desde los últimos 5 años más o menos? Cultura de violencia tiene que ver con la desigualdad económica. Eso sí, soy más marxista, digamos. O sea, definitivamente. O sea, la cultura de violencia es porque existe una violencia económica primaria y una diferencia abismal en América Latina. O sea, cuando uno va a Río de Janeiro o a Guayaquil o a cualquier ciudad de América Latina, y uno ve grandes edificaciones ultramodernas y luego una miseria espantosa, digamos, vive la miseria, la peor de las miserias del tercer mundo, con las riquezas máximas, uno se da cuenta de que están mal las cosas, ¿no? O sea, de que no hay niveles igualitarios, o sea, de que además las élites son muy violentas. Y eso tiene que ver con todo lo que se va construyendo, digamos, en esta cultura de violencia, porque es cierto, Fátima, nosotros vivimos en una cultura de violencia. Y lo que quiero decir con esto es que el desacuerdo no tiene que ser violento, pero se convierte en violento porque hay una imposición autoritaria, hegemónica, violenta, todo el tiempo. Entonces, ¿cuál sería la solución para evadir esa cultura de violencia y transformarla en algo más pacífico? Primero, llegar a acuerdos de democracia básicas. Primero, digamos, decir, a ver, democracia no es solamente cada 4 años ir a votar por el que más plata le dieron y por el que, bueno, o sea, eso tenemos que sacarnos de la cabeza. Eso es lo que nos quieren vender, digamos, somos un país democrático. No somos un país democrático si se construyen leyes a mis espaldas. No somos un país democrático si están haciendo todo el tiempo un pacto político sin que yo participe, sin que la mayoría participe. No es un país democrático si se construyen, digamos, acuerdos tributarios, acuerdos de impuestos que afectan a la mayoría sin consultar y se lo hace, digamos. No es un país democrático. O sea, las manifestaciones, las protestas sociales dan cuenta de eso. Las protestas no tendrían que ser ni violentas, ni tendrían que ser, pero dadas las circunstancias digamos, de esta cultura de la violencia, digamos, de no retroceder, de no querer, y es una cosa loca, de no querer gobernar al final, ¿no? Porque la gobernabilidad y también una falta de futuro, de perspectiva histórica de los gobernantes, o sea, ¿cómo quieren pasar a la historia, digamos, como digamos, pasar a la historia como un presidente que no gobernó, o sea, con fallas de gobernabilidad terribles, ¿no? Y esto es una constante que pasa en toda América Latina, sumamente preocupante. O sea, yo creo que ya... Sí. Disculpe, ¿por qué piensa que en Latinoamérica la participación es tan baja, doctora? ¿Por qué la gente se limita solamente a ir a votar? No, la gente no se limita solamente a ir a votar, ¿no? Las manifestaciones se dan cuenta de que la gente, o sea, la gente sale, la gente participa. O sea, una protesta social en el sentido intercultural, que no tiene por qué ser malo, digamos, es una protesta, como yo protestaría en mi casa, digamos, o cualquiera puede protestar, no tiene por qué. Eso da cuenta más bien al contrario, da cuenta de que en América Latina hay niveles de participación súper altas, es decir, que hay opinión política, que hay posicionamiento político y se puede conversar. Porque usualmente quienes van a la protesta, digamos, son estudiantes universitarios, son gente que está pensando,
que está apostando, que quiere participar, solo que no encuentra un vínculo de participación. Le queda la calle, por eso hay autores brasileños que me gustan mucho que hablan el derecho hallado en la calle, digamos, ¿no? O sea, porque la calle es en el único lugar donde encuentran ese nivel de participación. Pero si existieran foros, debates, vamos a construir esta ley, o digamos, como otras instancias participativas, yo estoy segurísima que se participaría mucho más. O sea, no es que la gente es vandálica, o sea, eso es una lectura muy pobre de la política, ¿no? Muy pobre, además de la realidad de nuestros países. Entonces, sí, la gente quiere participar, la gente sale a participar y no encuentra dónde. ¿Y es posible hablar de una interculturalidad que favorezca la aparición de una democracia dialógica en Ecuador y en Colombia, ahora que están con tanta violencia, doctora? En Ecuador es obligatorio, es mandato constitucional, digamos. En Ecuador no se tendría ni siquiera que preguntar, sino construir, digamos. Pero la falta por un lado, digamos, sí creo que hay mucha ignorancia política también, ¿no? O sea, por un lado, digamos, no se sabe qué es esto, digamos, de interculturalidad, se piensa que es una cosa New Age, o vestirse de indígena y hablar dos palabras en quichua, digamos, y realmente los políticos no saben qué es esto, cómo se mastica esto. Entonces eso por un lado que es gravísimo porque tú tienes una constitución que te dice, digamos, política intercultural, transversalización intercultural, la Constitución te lo dice y no sabes cómo hacerlo, digamos, no saben cómo se hace eso. Entonces, aquí, por ejemplo, es urgente hacerlo. Yo sí creo que de todas maneras en Ecuador los movimientos sociales sí lo están haciendo, o sea, están pidiendo, están construyendo, están constantemente demandando esto y lo demandan constitucionalmente además. Entonces eso me parece interesante porque hay una construcción mínima desde abajo, ¿no? Desde abajo se va haciendo, como dice el Raúl Yazak, mi amigo, una plurinacionalidad desde abajo, desde las comunidades, desde los ecologistas, desde las mujeres que van arrancándole derechos a unas élites y a un sentido de Estado que se niega a dar, pero se va construyendo, se va haciendo. Y en Colombia también es necesario esto. Yo creo que en América Latina es necesario, ¿no? Y si me pongo un poco más como, bueno, tendríamos que pensar en todo lado, pero en América Latina es súper necesario para poder hablar, por ejemplo, y ya hablar de otras dimensiones de la interculturalidad más profundas, porque estas son las básicas, las que hemos hablado, las básicas. Pero llegar a otros diálogos más profundos como la igualdad, ¿no? Como niveles de igualdad, como la justicia social. ¿Por qué un profesor universitario, digamos, gana 3.000 y pico, que está bien que gane, pero por qué un trabajador gana 380? O sea, son preguntas que las hacen los niños, ¿no? Pero que tenemos que hacernos también como un pacto democrático intercultural. Digamos, ¿cuál sería un salario básico digno? Por un lado. ¿Por qué un empresario gana tanto? Digamos, yo sigo sin entender cómo alguien puede ganar, digamos, 20.000, 30.000 dólares al mes. O sea, no entiendo qué hacen, o sea, cómo se gastan tanta plata, digamos, no sé cómo o sea, los empresarios. Y claro, y luego veo a algunos países europeos que pagan unos impuestos, los que ganan más, pagan más impuestos, digamos, pagan el 50% de los impuestos. Y digo, bueno, pero ¿por qué aunque sea no copiamos? Digo yo, o sea, aunque sea copiamos algo, ¿no? O sea, los que más ganan obviamente que tienen que pagar más impuestos, o sea, eso es una cosa obvia, ¿no? Pero luego, ¿cómo se va construyendo, digamos, instituciones confiables también, ¿no? Digamos, no que los grandes evasores de impuestos en este país no son las clases medias, no son los profesores, no son los trabajadores. Los grandes evasores de impuestos, digamos, son los grandes empresarios, ni siquiera los pequeños empresarios pagan sus impuestos, ¿no? Sino son los grandes empresarios, los grandes evasores de impuestos. Y eso es una cosa que se tiene que acabar, ¿no? Porque eso es robo. o sea, empezar a hablar estos niveles, por ejemplo, la igualdad es una de las cosas que se tiene que conversar desde una perspectiva ya mucho más profunda. Así es, doctora.
Estamos culminando nuestra entrevista, hemos quedado cortos con el tiempo, no pudimos realizar todas las preguntas, pero antes de despedirla, me gustaría que nos hable acerca del libro de su autoría, Los derechos humanos lingüísticos de los pueblos indígenas, construyendo horizontes interculturales. ¿De qué trata su libro? ¿Dónde podemos obtener ese libro que ahora estamos viendo en pantalla? Los Sí, derechos humanos lingüísticos de los pueblos indígenas, construyendo horizontes interculturales, con la autoría de la doctora Adriana Rodríguez Caguana. ese es un libro Doctora. chiquito, ese es un libro pequeñito, ¿no? Y lo que yo trato de hacer en ese libro, digamos, es una reflexión teórica, es hablar de la interculturalidad como un horizonte, ¿no? Los derechos humanos lingüísticos me sirven para pensar, digamos, como un horizonte posible, ¿no? Un horizonte mucho más profundo que el horizonte liberal, porque el horizonte liberal, digamos, que está bien, que yo comparto, digamos, tiene algunas fallas, como esto de no pensar en lo real. Entonces, creo que es una profundización, son debates que yo hago ahí, debates, por ejemplo, justamente con la teoría, la teoría democrática habermasiana, del consenso, digamos, parto de una interculturalidad de los conceptos de lo que yo llamo la teoría crítica latinoamericana. Yo creo que en América Latina se ha construido una teoría crítica importante sobre democracia, sobre interculturalidad, que tenemos que retomarla. Y los derechos humanos lingüísticos me gustan mucho porque tienen que ver con esta parte que tú señalabas, Fátima, de la educación, ¿no? Digamos, ¿por qué es importante revitalizar lenguas indígenas? No es importante por el fonema, bueno, todo esto que también es importante, digamos, pero vengo de las ciencias sociales y políticas, ¿no? Pero creo que es importante por su dimensión política, ¿no? Y porque además cuando hablábamos de lenguas hablamos de identidades. Y una forma de ir construyendo una mayor democracia es entender estas distintas identidades. Creo que eso es lo que nos mueve, nuestro espíritu democrático de aceptar estas identidades, de valorar, hay un autor que me gusta mucho, canadiense, Taylor, no se trata de tolerar a la diversidad, se trata de festejar a la diversidad, de promoverla, no solo no de reconocerla, sino de amarla y celebrarla. ¿Y dónde podemos conseguir su libro, doctora? Ahí en el CEP pueden entrar al CEP y poner el título del libro y ahí lo pueden encontrar. Excelente. Bueno, entonces están todos invitados a adquirir el libro de la doctora con el título Los derechos humanos lingüísticos de los pueblos indígenas, construyendo horizontes interculturales. Bien, doctora, hemos culminado la entrevista. Le agradezco inmensamente su participación en Las Juristas. Ha sido un verdadero placer contar con su presencia y ojalá que pueda visitarnos en otra oportunidad con otros temas de su alcance. No, gracias a ti por la invitación, Fátima. Y estas son reflexiones, ¿no? Que me parece que tenemos que ponerlas también sobre debate. Gracias por la invitación. Gracias a usted por participar. Gracias. Hasta luego. Bien, así estuvimos con la doctora Adriana Rodríguez Caguana. Ella nos estuvo mostrando el libro de su autoría, Los derechos humanos lingüísticos de los pueblos indígenas, construyendo horizontes interculturales, y nos estuvo conversando acerca de la interculturalidad como paradigma de la democracia dialógica. También nos estuvo hablando de que tenemos que aprender a retroceder para llegar a niveles de gobernabilidad democrática. Nos hablaba también de la importancia de la interculturalidad, que nos sirve como vehículo a la diversidad de los pueblos, y que la democracia surge para ver cómo se resuelven las crisis dentro de un modelo, dentro de un acontecimiento de la modernidad en la sociedad. Así estuvo con nosotros entonces la doctora Adriana Rodríguez Caguana, excelente jurista. Bueno, a mí me encanta entrevistar a mujeres así tan inteligentes como la doctora Adriana, porque realmente tienen tanto conocimiento que nos ilustran con su sabiduría. Bien, aquí tenemos en pantalla el próximo evento que vamos a tener, van a tener en la Universidad de los Hemisferios.
Y nosotros aquí desde el programa Las Juristas les invitamos a que participen de las jornadas de derecho organizadas por la Facultad de Derecho de la Universidad de los Hemisferios. Este miércoles 12 de mayo va a estar el evento de 6 a 8 de la noche por Facebook Live de la Facultad de Derecho. Enviamos un cordial saludo a la doctora Natalie Jurado y a la doctora Gabriela Rodríguez, dos grandes juristas de la Universidad de los Hemisferios y quienes están al frente de esta organización de las jornadas de derecho todos los miércoles, que creo que va a ir por cierto tiempo para también nutrirnos a nosotros los juristas para conocer más acerca de temas de actualidad. Este miércoles van a estar con el tema el derecho laboral frente a la pandemia. Estarán como invitados la abogada Carla Villasís, el doctor Guillermo Ortega, el doctor Patricio Vacas y mi buen amigo, el doctor José Javier Endara, estará como moderador. Aprovecho también la oportunidad para enviarle un saludo y un abrazo a mi querido amigo José Javier Endara. Bueno, así estamos culminando el programa de hoy en Las Juristas por Diálogos de Derecho EC. Muchísimas gracias por habernos acompañado. También muchas gracias al querido amigo Luis Alejandro Vázquez, quien estuvo ayudándome en la parte técnica detrás de cámaras. Muchísimas gracias, Luis. Saludos a Guillermo, a Steffi, y será hasta el próximo domingo aquí en Las Juristas. Tendremos un invitado internacional el próximo domingo desde México. No se pierdan Las Juristas el próximo domingo a las 19 horas. Soy Fátima González y hoy estuve en la conducción de Las Juristas por Diálogos de Derecho EC. Muchas gracias por la compañía. Hasta el próximo domingo.